Creo que todos estamos muy contentos. ¿Amén? Sí. Quiero pedirles, hermanos, que con mucha educación, con mucho entusiasmo, con mucha pasión, quiero pedirles que nos pongamos de pie. Quiero pedirles que nos pongamos de pie y le demos un fuerte aplauso al predicador que está con nosotros. Amén. Por favor, hermano Silvio, pase al frente, véngase. Creo que estamos muy contentos de ser parte de esta bendición. Hermano, que el Señor me lo bendiga. Bienvenido. Hemos orado por usted, hermano. Amén. Perfecto, estamos listos. Mi hermano se ha preparado para darnos de comer la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Atención, por favor. Amén. Sentémonos, hermanos. Siempre. Gloria a Dios, hermanos, por todo. Dice la palabra de Dios que Dios, en su infinita bondad, dice que decidió usar lo vil y menospreciado. Así es que ya sabemos de dónde el Señor nos sacó, ¿verdad? Para glorificar su gran nombre. A cada uno de nosotros Dios nos va a abrir oportunidades no para que usted sea conocido, sino para que Él sea conocido a través de usted, a través de su vida. Y hoy, hermano, vamos a compartir, siguiendo la enseñanza de nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos capítulo 2, hermanos. Y vamos a meditar con 12 versículos, del 1 al 12. Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículo 12. Lo tenemos, hermanos. Leemos desde el versículo 1 al 12. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. La palabra del Señor dice: entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos, trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. El 6. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilgaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilgaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué cavilgan así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó y enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Vamos a orar. Amantísimo Padre que está en los cielos, bendito y maravilloso Dios, te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por ser tan bueno, Señor. Y nosotros también te damos gloria, Señor, por este milagro real que tú hiciste en tiempo pasado, cuando tú, siendo Rey de Reyes, te hiciste hombre, Señor, y habitaste en medio de nosotros, como está escrito en el libro de Isaías.
Hiciste milagros asombrosos, Señor, que en lo cual hoy, después de más de 2000 años, nosotros nos seguimos asombrando. Y sabiendo, Señor, que tú no has cambiado, que tu gracia es abundante y por los siglos de los siglos, y tu poder no cambia, no mengua, Señor. Ahora, Padre Santo, que por recordar y meditar en esta enseñanza el día de hoy, podamos ser animados, Señor, conforme a tu palabra, a confiar en ti, a buscar de ti, a ser unánime, Señor, como los ejemplos que vamos a ver hoy, de fe. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra y ponerla por obra en nuestros corazones, para gloria de tu gran nombre, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Hermanos, esta historia que hoy vamos a meditar me recuerda a una historia que ocurrió en el Antiguo Testamento, parecida. Y eso está en el libro de Reyes, capítulo 3, cuando Salomón pidió a Dios, él es sucesor del trono, David ya ha muerto, y ante un pueblo tan numeroso, Salomón se siente abrumado de cómo voy a dirigir a este pueblo. Y él en su debilidad, en su necesidad, ora a Dios y le pide sabiduría. Y Dios le agradó, dice la petición de Salomón, y le dijo: por cuanto no me pediste riqueza, por cuanto no me pediste abundantes años, o que la derrotara a tus enemigos, yo te concederé todas las demás cosas. Entonces Salomón iba por una bendición, pero Dios le tenía preparado esa bendición y algo más, una doble bendición. Entonces esa historia me recuerda a la historia que hoy vamos a estar meditando, que este hombre recibió una doble bendición, hermano. Entonces, hermanos, la historia del milagro que vamos a compartir hoy, hermanos, nos enseñará unas cuantas cosas. Entre ellas es que Dios ha dado capacidades naturales a todos nosotros para ayudar a otros a alcanzar lo sobrenatural. Lo vuelvo a repetir, eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. Dios nos ha dado a nosotros capacidades naturales para ayudar a otros a alcanzar lo sobrenatural, lo que solamente Dios puede hacer. También vamos a aprender que al ser unidos para apoyar a aquellos que sufren grandes dificultades, que aprendamos a ser unidos para apoyar a aquellos que sufren grandes dificultades. Y también vamos a aprender que el Señor Jesús es abundantemente generoso para bendecirnos. Hoy vamos a hablar de una doble bendición. Entonces, el tema que hoy vamos a meditar, o que le puse como nombre, es la unión que alcanza bendición y salvación. Así se va a llamar nuestro tema. La unión que alcanza bendición y salvación. Como contexto, hermano, en la historia que hoy vamos a estar meditando, el Señor Jesús regresa a Capernaum. Y él en su peregrinaje, específicamente en Galilea y a ciudades alrededores, él se enfoca en predicar la palabra de Dios. Y él va a sinagogas, como lo vimos la vez anterior, cuando el leproso vino al Señor Jesús. El Señor Jesús iba saliendo de una sinagoga donde estaba enseñando. Ahora el Señor Jesús entra a una casa en particular. No sabemos de quién era, ¿verdad? Pero entra a una casa y él lo primero que empieza a hacer en la casa es enseñar, compartir el evangelio del reino de Dios. Pero llegó el momento en que nuestro Señor Jesús, él es muy conocido, es ya famoso, por decirlo así, tiene mucha fama. Al principio nuestro Señor Jesús, él quiso pasar desapercibido al inicio de su ministerio. De hecho, cuando mandaba callar los demonios, lo hacía para que no divulgaran quién era Jesús. Entonces, al principio el Señor Jesús lo que quería
es predicar el Evangelio, que la gente creyera al Evangelio del reino de Dios, y por ende, después el Señor Jesús de haber predicado la palabra, hacía los milagros. Ahora, en el verso 1 nos dice, hermanos, entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra, dice. O sea, una vez se dieron cuenta, Jesús está en esa casa, y lo rodearon. Taparon la entrada. Imagínense, las casas de esos tiempos no eran algo grandes, eran relativamente pequeñas, ni siquiera se utilizaban para hacer los oficios necesariamente adentro de la casa. No es como ahora, tenemos una cocina separada, habitaciones separadas. Las casas eran propiamente para dormir y guardar granos. Era algo bastante rústico, hermano. Pero ahí estaba nuestro Señor Jesús, dentro de la casa. Y antes de que el Señor Jesús hiciera, como mencioné, algún milagro, lo primero que Él hacía, según el texto, y les predicaba la palabra. Yo sé que mucha de la multitud que llegaron ahí, llegaron con intereses personales. A ver, hagan fila para ver quién va a ser sanado primero. Pero nuestro Señor Jesús se enfocaba primeramente en predicar el Evangelio. Solo en el primer capítulo de Marcos, que en los primeros milagros que el Señor Jesús hizo, se narra este método, por alguna manera de decir, de trabajar del Señor Jesús. Primero predicar la palabra y después los milagros. De hecho, en Marcos 1, del 14 al 15, así se narra. Predicaba la palabra, luego milagros. En el 21 también se nos dice que eso hacía el Señor Jesús, predicar la palabra. En el 38 y el 39 también se nos dice que lo que hacía el Señor Jesús es predicar la palabra. Por si usted anota y lo quiere ir a corroborar después. Y en el 2.2, en el cual estamos ahora, lo primero que nuestro Señor Jesús, antecedente, anterior de cualquier otra cosa, es predicar la palabra. Entonces, como nuestro Señor Jesús, quien realizaba la perfecta voluntad de Dios, por esa manera de Él ser, podemos comprender o podemos entender que para Dios, sobre todas las cosas, es más importante su palabra. Amén. Anterior que aquí haya milagros y cuanta cosa, que la palabra de Dios prevalezca. Amén. Y que sea prioritaria en donde nos reunimos como hijos de Dios. A la menos nuestro Señor Jesús así lo hacía. Ahora, y en esta enseñanza, hermanos, vemos también 4 protagonistas, porque aquí los protagonistas son, bueno, principalmente nuestro Señor, protagonista de protagonista, el que hace la acción del milagro, el que predica la palabra, pero se introducen 4 hombres, 4 personas, sin nombre, sin saber, de por ahí han de haber sido, de Capernaum posiblemente, pero estos hombres nos van a dar un gran ejemplo de fe y unidad, hermanos, a lo cual nosotros debemos apuntar como iglesia, como pueblo de Dios, porque entonces nuestro Dios nos bendecirá. Ahora, estos 4 hombres eran hombres de fe, se unen para lograr que una persona totalmente paralítica alcance salvación y bendición, o sanidad en este caso. Como primer punto, hermano, un propósito en común. Verso 3. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Nosotros hemos visto de primera mano cómo es un paralítico. Ahora con nuestro hermano Víctor, que está en esa situación totalmente de parálisis, hermano. Como nuestra hermana Irma hace todo aquello que él no puede hacer. Y nosotros no sabemos si este hombre hasta pareciera por el Evangelio que hasta casi es mudo, porque no dice nada, absolutamente nada. Entonces, eso es algo que yo asumo que no está claro,
Pero el asunto es que este hombre depende totalmente de una segunda persona, de tercera persona, que le alcancen el agua, que lo lleven afuera, que agarre un poquito de sol, que lo bañen, hasta posiblemente, no sabemos si era paralítico en total, si tenía, porque cuando hablamos de parálisis no estamos hablando necesariamente de las piernas, sino puede ser algo parálisis total del cuerpo. Podía ser que pudiera tener parálisis aún en las manos. Entonces este era un hombre muy, muy necesitado, que aunque hubiera escuchado de Jesús, jamás por sí mismo podía ir a Jesús. Jamás por sí mismo podía ir, por más deseo que tuviera, en sus propias fuerzas, ir ante Jesús. Pero tiene 4 amigos. Y estos 4 amigos van a ser parte del puente de bendición para este hombre paralítico. Entonces aquí nadie, con respecto a estos 4 hombres, hermanos, se pusieron, como primer punto dije, que un propósito en común, un objetivo en común. ¿Cuál es el propósito en común? Llevemos a este hombre. Llevémoslo a Jesús. Ya sabemos que Él puede sanar. Ya escuchamos. Llevémoslo. Ahora, se pusieron de acuerdo. Idearon un plan. ¿Creen ustedes que idearon un plan? Sí. Lo creo y lo vamos a ver. Unieron fuerzas, hermanos, y actuaron. Porque mover a una persona adulta por sí sola, una sola persona, es muy difícil. Pero estos 4 hombres tenían la buena voluntad, el mismo deseo, el mismo propósito, el mismo objetivo de que su amigo, el paralítico, alcanzara sanidad, hermano. Y se unieron en ese propósito, en ese objetivo. Entonces, como vemos, estos hombres, aquí ninguno de ellos está buscando lo suyo propio. Ellos lo hacen por un amor desinteresado, porque aquí el único beneficiado es el hombre de parálisis, el hombre que tiene la parálisis. Entonces, estos hombres, ¿qué? Sienten por su amigo, digamos, es amor. Entonces, no buscan lo suyo propio. Se han unido por el amor sincero que busca el bien de su prójimo. Esto es lo que están haciendo estos hombres. Ahora, es por eso que estos 4 hombres no solo fueron ejemplo de unidad, sino también fueron ejemplo de amor. Unidos, ¿verdad? Usemos entre los 4, llevémoslo. Usemos lo que tengamos que hacer, llevemos una cuerda por si necesitamos allá cualquier cosa. O no sé si ahí les encontraron. Yo estoy especulando, hermano. Pero estos hombres actuaron en unión y por amor. Verso 4, hermano. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Vemos que la multitud de personas que tenía rodeado al Señor Jesús contrasta con el objetivo, el amor de los 4. De la multitud que está reunida a Jesús, yo pensaría que cada quien está buscando lo suyo propio. Ya sea por curiosidad, que han oído que Jesús habla cosas que nunca nadie había hablado, que hacía cosas que nunca nadie había hecho, pero cada quien está buscando lo suyo propio. Estos 4 son el contraste, son la oposición, por decirlo de algún modo. Están buscando la necesidad del paralítico o de su amigo. Y entonces, esto nos debe recordar una cosa, hermano, de que por más buenas que sean sus intenciones y propósitos en la vida para con otras personas, siempre habrá obstáculos que debemos superar. Por más buena, y usted puede decir, pero si lo que yo quiero hacer es de buena fe, es de buena manera, ni siquiera yo me voy a beneficiar, se va a beneficiar mi hermano que tiene gran necesidad. No espere que todos le aplaudan. No espere que todos estén de acuerdo con usted. Porque, como acabo de mencionar, por más buenas que sean sus intenciones, siempre va a haber obstáculos. Y tiene que superarlos. Entonces, en este caso, hermano, la multitud es el obstáculo. El estorbo, por decirlo de otro modo, ¿verdad?
Entonces, la multitud salió a buscar, como mencioné, lo suyo propio, ya sea por satisfacer sus, como curiosidad, o por ver a ver qué sacaban de Jesús. Sabemos que muchos lo seguían a nuestro Señor por puro interés. Pero estos hombres van en favor del interés de aquel hombre que tiene una gran necesidad. Entonces, pero los 4 hombres, hermanos, van donde Jesús, impulsados por la necesidad del paralítico. En todo el Antiguo Testamento, hermano, en todo el Antiguo Testamento, nunca se narra de que un paralítico fuera sanado. Nunca se narra. De que habían hombres paralíticos, sí, como el hijo de Jonatán, Mefiboset. ¿Cómo, José? Mefiboset. Entonces, en cambio, este hombre es el primer paralítico en la Biblia, porque va a haber otro, el de Bethesda, que es sanado. Pero para que se dé cuenta el grado de fe de estos hombres, hermanos. Estos hombres van a ir a pedirle a Jesús algo que jamás en todo el Antiguo Testamento ha ocurrido. Saber de que, digamos, vamos a llevar a un endemoniado para que le saque demonios porque le sacó el demonio fulano de tal, eso es más fácil porque ya hay un testimonio, ya hay una experiencia, ya sucedió una vez. Pero en este caso no ha ocurrido nunca. Y 4 hombres tienen la fe suficiente, la cual nuestro Señor Jesús va a elogiar por eso, de que puede sanar a ese paralítico. Ahora, la verdadera fe, hermanos, no es aquella que solamente dice y espera sin hacer nada, sino que la verdadera fe actúa, hermano. Santiago nos dice eso, ¿verdad? Nos explica bien claro que si no mostramos nuestra fe con obras es una fe muerta, dice. O sea, es decir por decir. Entonces, la verdadera fe actúa, hace lo posible, escuche. La fe hace lo posible creyendo que Dios puede hacer lo imposible, hermano. O sea, nosotros lo que podemos hacer en nuestra manera natural, capacidades humanas, es ir a Jesús. Venir a Jesús, buscarle en oración, buscarle en su palabra, llevar a nuestros amigos en fe a Cristo, porque lo sobrenatural lo hará nuestro Dios. Nosotros no podemos hacer cristianos nuestros hijos, ni a nuestra familia, ni sanar ninguna enfermedad. Pero sí podemos en fe llevarlos a Cristo, presentarles la palabra, compartirles el evangelio, orar por ellos, hermanos. Por eso menciono que las capacidades naturales es lo que espera de Dios de mí. Es lo que espera de Dios de cada uno de ustedes. Los 4 hombres, hermanos, no los detuvo las consecuencias que vendrían después por dañar el techo. Ellos no se pusieron a pensar, hombre, nos van a regañar y después nos van a hacer venir a arreglar este techo. Y era una especie de plafón de lodo, hermano, que hacían en ese tiempo con varas. Entonces tuvieron que romper imagínense nuestro Señor Jesús cayéndole toda la tierra encima. Yo me imagino. Qué amoroso todo lo que nuestro Señor tuvo que pasar, ¿verdad? Pero Él no se enoja. Y espero que el dueño de la casa tampoco se haya enojado. Porque los hombres han de ver, no les importó, aunque tuvieran que asumir las reparaciones por tal de ayudar a su amigo y llevarlo ante Jesús. Ellos no les importó eso. No es como muchos de nosotros a veces que ponemos peros y un montón de cosas, sino que ellos iban con una determinación, llegamos hasta donde Jesús, sea como sea. Porque yo asumo que de principio empezaron a pedir permiso, así decimos nosotros, déjennos entrar, pero como la gente, la gente no, o sea, en vez de ayudar, mejor estorba. Para que se den cuenta que no siempre porque vea multitudes, hermano, significa que hay unidad. Usted puede ver multitudes buscando cada quien lo suyo propio, y eso lo vemos ya pronto en campaña. Entonces cada quien va buscando lo suyo propio. Por eso se requieren 4.
Unos poquitos que se pongan de acuerdo delante de Dios, y dijo el Señor Jesús, lo voy a hacer. Entonces el verso 5, hermanos. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados son perdonados. Ahí está el primer milagro, hermano. Este es el milagro de milagros. Esta es la bendición de las bendiciones, hermano. Este es por el cual el Señor Jesús dijo a aquellos 70 que regresaron de predicar el evangelio de 2 en 2 y venían felices porque habían sanado y porque habían echado fuera demonios. Y les dijo el Señor Jesús, no se regocijen por eso, alégrense de que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y eso viene por el perdón de los pecados, hermano. Entonces este hombre ya recibió el plato fuerte, por decirlo así. Y dice el 5, al ver Jesús la fe de ellos, ¿de quién? De los 4 protagonistas, ¿verdad? Dijo al paralítico, hijo, ¿cómo le llama ahora? Hijo, tus pecados son perdonados. Amén. Lo que al Señor Jesús le llama la atención es la fe en acción, hermano, de estos 4 hombres. Como dije, fe, pero solo de palabra, eso no creo que le impacte a nuestro Señor. Aparte que Santiago dice que eso no es fe. Ahora, y según el texto que, en el verso 5, hermano, fue esa fe la que motivó al Señor Jesús a bendecir a su amigo el paralítico. La fe de quien mira a nuestro Señor Jesús para accionar la fe, para realizar el milagro. De los 4 hombres, de los 4 amigos. Entonces, en este texto, hermano, podemos aprender que nuestra fe puede ser puente de bendición para otros. Que por nuestra fe en acción, hermano, otros pueden alcanzar salvación y sanidad, hermano. Por su fe, Dios puede salvar. Por su fe, Dios puede sanar. Por su fe, Dios lo puede utilizar a usted como puente de bendición para otros abundantemente necesitados, hermano. El verso 6 al 9 vamos a leer, hermano. Gloria a Dios, hermano. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilgaban en sus corazones. Cuando dice cavilgaban, pensaban en su mente, en su corazón. Cavilgaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia decían ellos dentro de su corazón. Ellos están hablando dentro de sí. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilgaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué cavilgáis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Oiga lo que el Señor Jesús está diciendo. El Señor Jesús les entiende los pensamientos. Ya con esa simplemente exposición que les está haciendo el Señor Jesús, ellos debieron entender que ese no es cualquier hombre. Ese es Dios. Es el Hijo de Dios, hermano. Ahora, también nuestro Señor Jesús hace una pregunta retórica para ellos y les dice, ¿qué es más fácil decir? Como Él ya le dijo al paralítico, tus pecados son perdonados. Y al ver esta afirmación de nuestro Señor Jesús, ellos se asustan y les parece duro de escuchar, porque según la ley de Moisés, hermano, la única manera de perdonar pecados, según Levíticos, a la altura creo que del capítulo 4, creo, Dios establece de que para perdonar pecados, principalmente, es necesario que el pecador se arrepienta. Pero el paralítico no ha dicho nada. No ha dicho me arrepiento. La iniciativa total es de nuestro Señor Jesús. Ahora, no sabemos si hablaba o no, pero nunca dijo nada. Ni a decir, Señor, me arrepiento de mis pecados. Lo primero que hace nuestro Señor Jesús al ver la fe de los 4, le dijo, hijo, tus pecados son perdonados. Y los escribas y fariseos, los pastores de ese tiempo, frustrados. ¿Qué está diciendo este hombre, hermano? Blasfemia está diciendo. Está diciendo que
algo que solo Dios puede hacer. Y la otra manera de cómo se establecía el perdón de los pecados era a través de los sacrificios. Tenía que sacrificar un cordero, un sacerdote. Y la otra manera de cómo se perdonaban pecados es que Dios mismo los perdonara. O sea, al Señor Jesús decir, tus pecados son perdonados, está tomando la autoridad de Dios. Porque Él es Dios. Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Ya no había necesidad de sacrificar ningún cordero. Él era el cordero y el que perdonaba los pecados, hermano. Por eso Él, con toda autoridad, se echa la culpa del paralítico encima para después ir a pagar a la cruz del Calvario y le dice, tus pecados son perdonados. Ya tenemos un salvo más. Uno que nuestro Señor Jesús ha salvado por la fe de 4 hombres. Ahora, hermano, los escribas, como mencioné, para ellos es duro de escuchar lo que están oyendo. Ahora, ante la pregunta retórica de nuestro Señor Jesús, ¿qué es más fácil decir? Decirle a alguien, tus pecados son perdonados, o toma tu lecho y anda, es lo que el Señor les pregunta. ¿Qué es más fácil? Yo al principio pensaba que le estaba diciendo que pensaba de que las palabras más cortas era lo más fácil de decir, pero el Señor Jesús no lo está diciendo en ese sentido, lo está diciendo en el sentido en este. El decirle a alguien tus pecados son perdonados, como el pecado es algo abstracto, es algo que está en la conciencia, en el interior, en el alma del hombre. Cuando nuestro Dios perdona pecados, no necesariamente ocurre algo físicamente como evidencia en el momento de que así ha sido. A veces nuestro Dios ha perdonado pecados a hombres y les ha dejado las consecuencias. Recuerdo David en el Antiguo Testamento cuando él pecó. Y Dios envía a Natán para que se arrepienta y le cuenta todo lo que ha hecho y le dice, Dios ha perdonado tu pecado, pero las consecuencias, lo siento mucho, se van a quedar. El niño morirá, le dice. Entonces Dios a veces perdona pecado y deja las enfermedades y deja las consecuencias, pero a veces hace las dos cosas, como acabamos de decir, la doble bendición. Pues como Él es soberano, hermanos, Él hace lo que Él quiere. Entonces Dios puede perdonar pecados y permitir que las consecuencias sigan. Entonces, como último punto, hermano, el más grande de los milagros, ya se me acabó el tiempo, hermano. El 10 dice, pues para que sepáis, oiga, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa, le dijo. Sí, porque por ahí andan muchos que perdonan pecados, que se ponen detrás de una ventanita, como le acabo de decir. Eso es fácil, si eso hasta yo le puedo decir, hermano, los pecados de todos ustedes son perdonados. Y como no ocurre nada en lo físico, eso es fácil de decir. Pero decirle a un paralítico, levántate y anda, a ver, escriba, digan ustedes, que a ver qué ocurre, no pasa nada. Pero como confirmación, dice nuestro Señor Jesús, para ustedes, en este caso los escribas, que el Hijo del Hombre tiene potestad de perdonar pecados por ustedes, les voy a decir esto como confirmación. Al paralítico, toma tu lecho y anda. Y en el instante se levantó el hombre y agarró camino. Como confirmación que que lo segundo era una confirmación de que lo primero realmente ocurrió. El hombre fue perdonado, recibió salvación y recibió sanidad. Ese es nuestro Dios, hermano. Ese es nuestro Señor Jesús, poderoso para hacer las cosas, para perdonar pecados. Por eso a veces, hermanos, yo le pido perdón al Padre, le pido perdón al Hijo, y yo como sé que el Hijo intercede y que el Padre me perdona a través de su Hijo, no tengo ese conflicto, hermano. Entonces, de igual manera no lo tenga usted, porque Dios es poderoso para hacer todas las cosas. En la primera escena, el Señor Jesús le dice, tus pecados
son perdonados. Y aún lo deja paralítico, hermano. No sé si ustedes notan. Le dijo, tus pecados son perdonados. Y el hombre todavía acostado ahí. Y siendo paralítico. En la segunda escena, nuestro Señor Jesús, para demostración a los escribas, le dijo, toma tu lecho y anda. Ese es nuestro Dios, hermano. Vamos a ir ya concluyendo, hermano. Como conclusión al tema, hermano, del tema que se llamó la unión que trae bendición y salvación. En la historia vemos a los 4 hombres, los protagonistas que les menciono, que son los que son el ejemplo de esa unión. Son ellos los que realizaron la acción, pero fue el paralítico el que recibió la bendición, la doble bendición, hermano. Son ellos los que realizaron la acción y el paralítico recibió la bendición. Aprendamos a ser como estos 4 hombres, hermanos. Hombres de acción, hombres de iniciativa. Eran hombres unidos. Escuche una vez más. Eran hombres unidos. Hombres de fe, compañeros, como dice el hermano, hombres de fe. Estos hombres tenían lo que al paralítico le faltaba. Estos hombres fueron el puente de bendición. Ahí hay muchos, allá afuera, que usted tiene lo que le falta. No tienen fe. No tienen a Cristo. Usted puede ser el puente de bendición. Nosotros podemos ser el puente de bendición para esas personas que no puedo decir que están paralíticos espirituales. La Escritura los llama que están sin Cristo, están muertos en delitos y pecados. Pero Dios puede perdonarles. Ahora, la unidad que trae bendición y salvación, hermanos, está compuesta por estas cosas. Mire, que saqué del ejemplo de estos 4 amigos del paralítico. En primero es la unidad, le menciono de nuevo, es la unidad que trae bendición y salvación, está compuesta por esto. La unidad en propósito, que es lo que hicieron los 4 hombres. Unidad en amor, unidos en fe, unidos en acción. Y por último, unidos en Cristo. En Cristo Jesús, porque hará lo que nosotros no podemos. Como al principio mencioné, que Dios nos ha dado capacidades naturales para llevarlos al mundo, a Cristo, para que Él haga lo sobrenatural. Una casa dividida, hermano, no prevalece, dice la Escritura. En cambio, Salmo 133 dice que en la unidad, ahí Dios dice que envía bendición y vida eterna, hermano. Doble bendición, hermano. Y todo esto inicia, ¿por qué? Por la unidad del pueblo de Dios. En fe, amor, propósito, en amor los unos con los otros. En esto conoceréis que son mis discípulos, dijo el Señor Jesús, en que se aman los unos a los otros. Y hago la invitación a los amigos. Usted, que para lo único que se une con otra gente es para ver los partidos del fútbol, mas no para venir a Cristo, no para buscar ayuda a su alma que gime por Cristo, le hago la invitación. Usted está muerto en delitos y pecados, como dice la Escritura. Usted está peor que el paralítico, que estos 4 amigos que llevaron. Usted está muerto sin Cristo. Venga a Cristo. Dios utiliza los recursos, predicadores, personas que le hablan del Evangelio, para que usted, de alguna manera, pueda reconocer que usted es un pecador y que necesita a Cristo, necesita salvación. Venga a Cristo. Cristo es abundantemente bondadoso y misericordioso para perdonarle, pero no hará nada sin fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ponga su fe, su supuesta fe en acción, porque Dios al final eso verá en usted. Su fe a través de la acción. Venga a Cristo y venga a la iglesia, busque de Dios, oiga la palabra de Dios, entregue su vida a Cristo. Vamos a orar, hermanos, para darle gracias a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu misericordia y bondad. Gracias, Señor, porque a través de estas historias que están plasmadas en tu palabra, Señor, nos recuerdan cuán bueno eres tú.
Como tú, Señor, recompensas a aquellos que con fe sincera te buscan, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros podemos ser un puente de bendición para otros, Señor, a través de los recursos naturales que nos has dado, Señor, a través de nuestras capacidades. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque tu palabra dice, Señor, a través de la Biblia, Señor, que el que a mí viene, dice, yo no le echo fuera, dice. Gracias, Señor, porque podemos ir confiadamente de que tú, Señor, eres poderoso para bendecir, para sanar, para perdonar pecados. Gracias te doy, Padre Santo, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Que el Señor me lo bendiga. Gracias a Dios por la palabra. Amén, hermanos. Hemos aprendido y mucho, hermano, y mucho. Todo el mensaje está precioso y la conclusión me fascinó. De verdad que la unidad es bien importante. Creo que es menester cantar un coro que dice que solo Dios hace al hombre feliz, hermano. Porque ese paralítico sí que fue doblemente bendecido y feliz. Cantemos, pongámonos de pie, por favor. Y gracias a Dios por el tiempo que hemos estado acá. Gracias, hermano Morán. Muchas gracias. Cantamos. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. Él vino al mundo para salvarte. Solo Dios hace al hombre feliz. Cristo quiere que tú seas feliz. Cristo quiere que tú seas feliz. Él vino al mundo para salvarte. Cristo quiere que tú seas feliz. Creo, hermano, lo decimos con toda la solvencia y con mucha propiedad. La gente no sabe lo que se pierde. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bendecidos estamos! Vamos a orar para terminar. Oramos, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por usar a mi hermano en esta hora. Te pido que lo bendiga siempre a él y a todos los demás predicadores. Señor, por favor te pido que las personas que estuvieron en las redes sociales puedan tener un encuentro personal contigo. Bendice toda nuestra amada iglesia y a cada familia, Dios, que siempre está al pendiente de escuchar. Como en el caso de la hermana Beatriz, Dios, la mamá de mi hermano Gabriel, y la familia de mi hermano Silvio Morán, y muchas otras familias en diferentes partes del mundo. Te pedimos, Señor, que nos permitas crecer localmente y también, Señor, en otros lugares como en Comalapa. Permítenos hacer la obra, Señor, y que podamos siempre darte la gloria y la honra a ti por todo lo positivo, por todo lo bueno, Señor, que estamos haciendo y logrando en tu reino acá en la tierra. En el nombre de Cristo oramos. Muchas gracias. Amén. Amén. Un fuerte abrazo para todos. Que el Señor les bendiga. Ya ofrendamos, ya diezmamos. Nos vemos, Dios mediante, el domingo.